cierne. Dios le está hablando, pero él me entiende. Él apela a su orgullo, él apela a su posición y no avanza. Pero dice la palabra que el hombre espiritual conoce todas las cosas, porque conoce la persona de Dios. Entonces, cuando llegamos al texto bíblico, yo quiero que usted se pregunte de qué manera conoce usted al Señor. ¿La conoce de una manera gnosis o prognosis? ¿Hay un conocimiento meramente intelectual en usted acerca de Dios? ¿O hay un conocimiento experimental de Dios en su vida? ¿Saben? La verdad no es una cosa abstracta. El camino no es algo. La verdad no es algo que está allí. La paz no es algo que está allí. La palabra me dice que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida. La vida, la palabra no es algo, es alguien. La conoces. La conoces. ¿Cuál es tu mayor pasión día a día? ¿Cuál es la mayor motivación de tu corazón todos los días? ¿Sabe? El hombre tiene diferentes pasiones. El hombre tiene la pasión, por ejemplo, de sacar adelante sus proyectos, de sacar adelante sus finanzas, de sacar adelante sus finanzas. Hay otros que están apasionados con sus carros, con sus electrodomésticos, con sus viajes. ¿Sabe? Hay muchos hombres de Dios que están apasionados por establecer el reino de los cielos en la tierra, por predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando miramos la palabra del Señor, todo esto es respuesta o consecuencia de caminar con Dios íntimamente. Y entonces nos enfocamos en nuestro hacer, en nuestros propios deseos, y dejamos de enfocarnos en Dios de la manera correcta. Y cuando usted y yo nos enfocamos en lo que hacemos y no en nuestra relación con Dios, muchas de las cosas, si no todas de las cosas que practicamos y hacemos, caen de una manera tremenda. La palabra del Señor me habla de la palabra comunión con Dios. Pero también me habla de intimidad con Dios. Muchos mantienen un precepto de comunión con Dios. Oran por sus necesidades, por sus peticiones, ponen sus vidas delante de Dios, ponen a sus hijos delante de Dios. Hay un nivel de oración donde oras regularmente por tu vida, por tu casa, por tus hijos, por tus finanzas. Eventualmente oras por la iglesia, eventualmente oras por las necesidades de otros e intercedes por las necesidades de otros. Unión, porque es lo mismo que Dios quiere. Entonces tú entras en un proceso de comunión con Dios. Pero ¿sabe que el nivel de la comunión no es un nivel de poder? La palabra me enseña que el nivel que me lleva a mí a trascender en la vida espiritual es el nivel de la intimidad. La palabra del Señor nos dice en el Salmo capítulo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les da a conocer su pacto, su voluntad. Muchos hablamos y conocemos un texto bíblico que dice por ahí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes conocen el texto bíblico. Me gustaría preguntarles cuántos de ustedes conocen las cosas grandes y ocultas que el Señor ya les ha revelado. La revelación de ese tipo de cosas no es una revelación devocional, es una revelación de alguien que camina con Dios de la manera correcta. Es alguien que se deleita con Dios, que pasa horas con Dios. No es alguien que solamente tiene una cita con Dios a las 5:30 de la mañana o a las 5 a.m. o a las 10 a.m., qué sé yo usted cómo maneja su vida devocional. El hombre que conoce a Dios íntimamente permanece en su presencia continuamente. Se deleita en Dios. El hombre que conoce a Dios íntimamente no está solamente haciendo peticiones a Dios, porque el hombre que conoce a Dios íntimamente conoce el corazón de Dios, conoce el fluir de Dios, conoce los momentos de Dios. El hombre que conoce a Dios íntimamente ministra el corazón de Dios con su amor, con su obediencia. Pero muchas veces nos quedamos solo en el nivel de la petición, en el nivel normal, en el nivel donde está quizá la mayoría de la iglesia, y por eso la iglesia en el mundo está sufriendo, porque el pueblo que viene a alabar a Dios
con sus labios le honra, pero sus corazones están lejos de Él. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él íntimamente. Y entonces sufrimos y tenemos caos. Y me cuesta y me conduele a mí cuando veo al liderazgo, al sacerdocio del Señor en derrota y en continuo fracaso y en pecados. Porque el hombre que conoce a Dios, dice el texto bíblico, que se esfuerza y actúa. Mas el hombre que no conoce a su Dios se queda quieto, se estanca, se aparta. Porque solamente llegó a él un conocimiento gnosis, un conocimiento informativo de Dios. Mas el hombre que reconoce su necesidad, que humilla su corazón delante de Dios continuamente, penetra en el corazón de Dios. Y cuando el hombre y Dios intiman, pasa algo. De la misma manera en que cuando el hombre y la mujer intiman, dan un fruto. ¿Cuál es el fruto de la intimidad entre un esposo y una mujer? Hijos, ¿cierto? De la misma manera, el hombre y la mujer que intiman con Dios dan fruto en todas las áreas de su vida. El hombre y la mujer que intiman con su Dios no son hombres normales, naturales. Son hombres que llevan su vida a otros niveles. Déjeme decirle algo. Una vez que uno conoce a Dios, algo sucede en su vida. Su vida deja de ser normal. Su vida deja de ser una vida enfocada en sí mismo. Su vida es una vida enfocada en Dios y enfocada en sus propósitos. El hombre que conoce a Dios, que intima con Dios, no es un hombre natural. No es un hombre natural. El hombre que no conoce a Dios, que se conforma con la religión, con la iglesia, es un hombre el cual no percibe nada en su vida. Todo es normal. Se estanca. Hay conformismo. No hay una vida de oración que sea deleituosa. No hay un conocimiento profundo de la palabra. No, él ve a Dios simplemente como algo más en su vida. Mientras el hombre que conoce a Dios reconoce a Dios como el todo de su vida. El hombre que no conoce a Dios se encarga de buscar bendiciones, se encarga de buscar las añadiduras. El hombre que conoce a Dios sabe que si tiene a Dios, lo tiene todo alrededor de su vida. Porque si Dios está en alguien, algo sucede. Su vida dejará de ser la misma. Dios le lleva a otro nivel. Pregúntese usted, ¿cuál es su pasión más grande? ¿Cuál es la motivación más grande con la cual usted se levanta cada día? ¿Sabe? Yo soy un hombre bendecido. Dios me ha bendecido con una excelente esposa, un excelente hogar. Dios me ha bendecido dándome el privilegio de servirle. Dios me ha bendecido dándome el privilegio de viajar por muchos lugares. Dios me ha bendecido financieramente. Saben, Dios me ha bendecido muchas cosas, pero quiero decirle algo. Hace 3 años atrás, Dios despertó en mi corazón una pasión superior a las bendiciones de Dios. Y mi pasión más grande día a día es poderle conocer a Él íntimamente. Que cuando yo hable con Dios, Él esté allí. Soñaría un día de estos que Dios le dijera a Gabriel o al pastor o a Gustavo 3 de la mañana: hey, levántate a orar por mi amigo. Y que ustedes le dijeran: bueno, Señor, ¿y cuál es tu amigo? Dios les dijera mi nombre. Porque muchas veces los hombres y las mujeres van de un lugar para otro sin saber qué es lo que deben hacer. Y entonces en mi país usamos un dicho que es: pues a la de Dios. Pues que sea lo que Dios quiera, pero ni siquiera el que lo dice sabe qué es lo que Dios quiere. Entramos en matrimonio a la de Dios. Y por eso muchas veces tenemos harto trabajo en consejerías matrimoniales, porque hubo 2 que se fueron a la de Dios y como que no era de Dios. Tienen chinos a la de Dios y después no tienen con qué mantenerlos. Se ennovian los jóvenes a la de Dios. Eso ahí miramos qué pasa. Hacemos negocios a la de Dios. Hacemos viajes a la de Dios. Yo quiero decirle algo. El hombre y la mujer que conocen a Dios no van a la de Dios,
van a la fija porque ya Dios les ha revelado qué dirección deben tomar. Y ese es el nivel en el que Dios te quiere a ti como su hijo. Usted y yo no estamos para ir haciendo cositas a ver qué sucede. No, el hombre que tiene intimidad con Dios sabe. Y por eso el hombre de Dios muchas veces tiene los pantalones de decirle a las oportunidades de la vida, no. Pero estás loco porque no aprovechas. Porque eso no es lo que Dios quiere para mí. ¿Sabe que el diablo ha entretenido a la iglesia y a sus hijos dándoles regalitos? Dándoles buenas oportunidades laborales, dándole buenos viajes, dándole buenos trabajos. Y pero como este desgraciado no conoce qué es lo que Dios quiere para él, se bota para allá. Y después, pastor, no sé qué pasa. Desde que empecé trabajo dejé de ir a la iglesia. Pastor, desde que comencé a hacer esto, no pude volver a servir a Dios. Desde que comencé tal cosa, entonces no pude orar, no pude hacer nada. Porque como dice la palabra en el versículo Daniel 11:32, se venden por regalos. Quiero decirle algo, el diablo también da regalitos. El diablo se disfraza de ángel de luz. Pero dice el texto bíblico, usted lo tiene en su pantalla todavía, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará porque sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo me voy a esforzar yo en algo que no sé qué es? ¿Cómo voy a hacer algo que no sé qué es? Dios te quiere mostrar a ti, mi amado hermano, qué es lo que tú tienes que hacer en tu casa, en tu hogar. ¿Sabe? La palabra de Dios me dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Y aún todas las cosas implican problemas, crisis. Porque el hombre que conoce a su Dios conoce los tiempos de Dios. Sabe por qué está pasando lo que está pasando. Y entonces no llega, ¡ay, pastor, me enfermé! ¡Ay! Gritan y todo. Y entonces aquí cantan una canción, Dios está llamando a la guerra. Y todos tienen cara de soldados. Y todos son valientes. Y llegan a la casa y reciben una mala noticia. Y ni a reclutas llegan. Se asustan. No avanzan. En el culto, ¿cuántos vamos? ¡Guau! Todos gritan y levantan la mano. El día del hecho llegan 2 o 3, los mismos 3 pelagatos de siempre. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios de una manera lógica, no experimental. Aquí cantamos el Señor y con todo y llorada usted lo canta, con todo y lágrimas. Eso pone una voz de radionovela venezolana toda rara allí. Es mi pastor, nada. Llegó el fin de mes y no llegó el cheque y se desesperó. Se asustó. Dice la palabra del Señor que Jehová es mi sanador. Usted va al médico, el médico le dice, bueno, por usted no hay nada más que hacer, se va a morir. ¡Ay, pastor! ¿Quién determina si te mueres o no? Dios. ¿Quién determina si vives o no vives? Dios. Pero nuestra lógica humana está más pegada a lo que dice el médico. Tienes problemas financieros y entonces el abogado te llama, te voy a embargar, te voy a quitar todo, te voy a dejar en la calle. Ay, pastor, tú supieras por lo que paso. Pero luego no estabas cantando que Jehová era tu pastor, que Él es tu guerrero, que si Dios por mí, nadie contra mí. Aleluya, eso se ve cuando estás en medio de la adversidad. Porque el hombre que conoce a su Dios se esfuerza y actúa de la manera correcta. El hombre que conoce a su Dios no sale corriendo. El hombre que conoce a su Dios se sumerge en su presencia. Y por eso vemos un pueblo caído, gente que no avanza, gente que va y baja, que sube y viene, que hace cantidad de locuras, confundida en la iglesia, porque no se preocupa por conocerle a Él íntimamente. No es su pasión.